Compañeras y compañeros senadores, les informo que la Comisión de Economía ha hecho llegar a la mesa directiva un dictamen con puntos de acuerdo sobre los nombramientos de personas comisionadas del Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integre a la agenda de hoy el dictamen descrito por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señora Presidenta. El dictamen fue recibido y se encuentra publicado en la Gaceta del Senado y en el monitor de sus escaños. Sin embargo, como es de su conocimiento, el numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno, en la que son puestos a debate y votación. En consecuencia, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de las 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora Presidenta. En consecuencia, procedemos al trámite correspondiente. Como ya les comenté, el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta y está disponible en el monitor de sus escaños, por lo que le solicito a la Secretaría de lectura solo a la parte resolutiva. Doy lectura, Presidenta. Primero, el Senado de la República ratifica la designación realizada por la titular del Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Andrea Marván Saltiel, como persona comisionada de la Comisión Nacional Antimonopolio por un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de integración del Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio y culminando en el 2028. Lo anterior, en observancia de lo previsto en el artículo 28, párrafo 15º y 17º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de la facultad prevista en los artículos 13 bis y tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2025. Segundo, el Senado de la República ratifica la designación realizada por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Ana María Reséndiz Mora como persona comisionada de la Comisión Nacional Antimonopolio por un periodo de 4 años contados a partir de la fecha de integración del Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio y culminada en 2029. Lo anterior, en observancia con lo previsto en el artículo 28, párrafos 15º y 17º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de la facultad prevista en los artículos 13 bis y tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2025. Tercero, el Senado de la República ratifica la designación realizada por la titular del Ejecutivo Federal a favor de Óscar Alejandro Gómez Romero como persona comisionada de la Comisión Nacional Antimonopolio por un periodo de 5 años contados a partir de la fecha de integración del Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio y culminada en 2030. Lo anterior, en observancia de lo previsto en el artículo 28, párrafos 15º y 17º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de la facultad prevista de los artículos 13 bis y tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2025. Cuarto,
el Senado de la República ratifica la designación realizada por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Ricardo Salgado Parillat como persona comisionada de la Comisión Nacional Antimonopolio por un periodo de 6 años, contados a partir de la fecha de integración del Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio y culminando en el 2031. Lo anterior, en observancia de lo previsto en el artículo 28, párrafos 15º y 17º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de la facultad prevista en los artículos 13 bis y tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Competencia Económica y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2025. Quinto, el Senado de la República ratifica la designación de la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Aide Soledad Aragón Martínez como persona comisionada de la Comisión Nacional Antimonopolio por un periodo de 7 años, contados a partir de la fecha de integración del Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio y culminando en el 2032. Lo anterior, en observancia de lo previsto en el artículo 28, párrafos 15º y 17º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de la facultad prevista en los artículos 13 bis y tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2025. Sexto, tómese la protesta de ley ante el Pleno de la Cámara de Senadores a las personas que resulten ratificadas en el cargo. Séptimo, comuníquese a la persona titular del Ejecutivo Federal la resolución que adopte el Pleno respecto de las designaciones para los efectos legales a que haya lugar, dado en el Senado de la República a los 14 días del mes de octubre del 2025. Es todo, Presidenta. Gracias. Como escuchamos, el dictamen contiene 7 resolutivos. El sexto y el séptimo se refieren a cuestiones operativas en caso de que sean aprobados los nombramientos, mientras que los resolutivos del primero al quinto proponen la ratificación de estos. En consecuencia, una vez concluida la discusión, realizaremos una votación económica para consultar si se aprueban los resolutivos sexto y séptimo del dictamen. En caso de ser aprobados, pasaremos a una votación nominal para consultar a la Asamblea si se aprueban las designaciones a que se refieren los resolutivos primero al quinto del dictamen. En este sentido, le concedemos el uso de la palabra al senador Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, para presentar el dictamen en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Senado del 196 del Reglamento del Senado de la República, hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias, querida presidenta, con su permiso. Adelante. Quiero agradecer a través de mi intervención a todas las y los integrantes de la Comisión de Economía para formar parte de este hito histórico de la política en competencia económica de nuestro país. Después de más de una década operando bajo un modelo institucional neoliberal, nuestro país da un paso trascendental hacia una nueva etapa con la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio, un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía. Hoy culminamos el proceso de transformación institucional más importante de la reforma de simplificación orgánica impulsada por el Ejecutivo Federal. El 25 de abril de este año, este Senado de la República aprobó el dictamen que tiene que ver con la reforma de la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. El 16 de julio de 2025, la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Hoy cumplimos con el mandato de integrar el Pleno que pondrá en marcha esta nueva autoridad y esta nueva etapa de la política de competencia de nuestro país. Con la ratificación de las y de los comisionados de la CNA, la política antimonopolio regresa a su objetivo clave: proteger
a las y a los más vulnerables del abuso de las grandes empresas. Estamos aquí para cumplir con un proceso democrático en las 5 personas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum para formar parte del Pleno de la CNA en un órgano colegiado que defienda el interés público y no a las empresas privadas. Hoy tenemos la responsabilidad de designar a las personas comisionadas con mandatos escalonados de 7 años, asegurando una renovación gradual de perfiles y continuidad institucional para la autoridad antimonopolio. Pero ¿para qué sirve realmente esta política antimonopolio? Existe para garantizar que los mercados funcionen en beneficio de todas las personas, no solo de unos cuantos. Una política antimonopolio efectiva beneficia directamente a las familias mexicanas, especialmente a las de menores ingresos, al garantizar que puedan acceder a alimentos, medicinas, transporte y servicios básicos sin pagar sobreprecios artificiales. Según la OCDE, los hogares mexicanos destinan en promedio el 15.7% de sus ingresos a pagar sobreprecios en productos de consumo básico debido a la falta de competencia. Las familias más pobres también pierden hasta el 30.9% de su ingreso. Las pequeñas y medianas empresas, que son el motor del empleo en nuestro país, al asegurar que tengan las mismas posibilidades que las grandes empresas de participar en los mercados. Cuando se garantizan condiciones justas de competencia, más personas pueden emprender, innovar y hacer crecer sus negocios, generando más y mejores empleos. El gobierno y el erario público, al evitar la colusión en licitaciones que pueden encarecer los precios de entre 25 y 50%. Cada peso que se ahorra en compras públicas es un peso que se puede destinar a programas sociales, infraestructura o educación. El desarrollo económico nacional, por supuesto, al hacer a las empresas mexicanas más competitivas internacionalmente y atraer inversión a un país con reglas claras y mercados que funcionen eficientemente. La Comisión Nacional Antimonopolio se constituye como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Economía. Pero esto es fundamental aclararlo. Cuenta con la independencia técnica y operativa expresamente establecida en la Constitución y en la ley. ¿Qué significa esto? Significa que las decisiones del Pleno se tomarán en base en análisis técnicos, económicos y jurídicos rigurosos, sin injerencias políticas indebidas. Significa que las y los comisionados podrán votar libremente según su criterio profesional. Significa que la autoridad investigadora mantendrá su autonomía para iniciar investigaciones y significa que todas las resoluciones serán impugnables ante tribunales especializados. El Pleno se integrará por 5 comisionados. Antes eran 7. Esta reducción no es casual. Responde a la experiencia internacional que demuestra que órganos colegiados más pequeños toman decisiones con mayor agilidad sin sacrificar pluralidad ni calidad en la deliberación. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, opera exitosamente con 5 comisionados y es precisamente ese modelo el que inspiró el diseño institucional de la CNA. Además, responde a la simplificación administrativa que motivó la extinción de los órganos constitucionales autónomos, generando un cambio estructural fundamental. La CNA asume las funciones que tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de competencia económica, preponderancia y participación cruzada, y aquellas en materia de competencia que ejercía la COFESE. Con ello se eliminan los costos duales que significaba tener 2 autoridades de competencia en nuestro país, una anomalía excepcional a nivel internacional. De hecho, la OCDE, en su examen de interpares de 2020, recomendó expresamente transitar hacia una autoridad única e integral. Así operan en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Australia y prácticamente todas las jurisdicciones con regímenes maduros de competencia. México se alinea con esta mejor práctica internacional
creando finalmente una autoridad integral capaz de analizar mercados complejos sin fragmentación. Esta reforma no solo cambia el diseño institucional, sino también moderniza y fortalece las herramientas de la autoridad antimonopolio. Las multas se incrementan significativamente de 10 a 20% de los ingresos de las empresas en caso de cárteles y de 8 a 15% para abuso de posición dominante y concentraciones ilícitas. Esto posiciona a México entre los regímenes sancionatorios más robustos del mundo, enviando una señal clara: quienes dañen a los consumidores deberán pagar multas más altas que los beneficios obtenidos de cometer una conducta ilegal. Además, los procedimientos se aceleran, las investigaciones se reducen de 600 a 480 días hábiles y las concentraciones de 60 a 30 días de revisión. Justicia más expedita significa también protección más efectiva para las y los consumidores y, por supuesto, para sus empresas. La CNA cumple con las obligaciones establecidas en el capítulo 21 del TEMEC. El tratado exige independencia técnica y operativa en la toma de decisiones, debido proceso, facultades de investigación y sanciones efectivas y facilitación de cooperación internacional. La CNA tiene todos estos elementos expresamente establecidos en la ley. De hecho, la arquitectura legal y orgánica de la CNA está alineada a los estándares que nuestros propios socios comerciales utilizan exitosamente. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, con una estructura de 5 comisionados nombrados por el presidente y ratificados por el Senado, con independencia técnica pero sin autonomía constitucional. La Oficina de Competencia de Canadá depende de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico, lo equivalente a la Secretaría de Economía de nuestro país. Opera con plena independencia técnica y es reconocido internacionalmente por su efectividad y rigor profesional. El diseño de la CNA se inspiró estratégicamente en estos modelos probados precisamente para asegurar compatibilidad plena con nuestras obligaciones comerciales internacionales. 5 comisionados designados con ratificación legislativa, mandatos escalonados transeccionales, independencia técnica garantizada, debido proceso de todas las resoluciones, separación entre investigación y decisión y control judicial completo. México seguirá siendo reconocido internacionalmente como referente dentro de las agencias de competencia. De hecho, la actual presidenta de la COFECE, Andrea Marván, preside la Red Internacional de Competencia, la principal organización global en el tema que agrupa a 141 autoridades de competencia en 129 países. Este liderazgo internacional estoy seguro que continuará y se fortalecerá bajo la CNA. La titular del Ejecutivo Federal ha propuesto 5 perfiles de primera, de alta calidad técnica para integrar el primer pleno de la CNA. Andrea Marván Laborde, actualmente comisionada presidenta de COFECE y presidenta de la Red Internacional de Competencia y del Grupo de Agencias de Competencia de América. Su liderazgo internacional posiciona a México como referente en política de competencia. Cuenta con 14 años de experiencia en la institución, conoce su funcionamiento desde adentro y ha demostrado ser un perfil técnico y contar con la vocación al servicio público durante toda su carrera profesional. Ana María Recendis Mora, comisionada de COFECE desde el 2020, con más de 20 años de experiencia en competencia económica, regulación y análisis de mercados. Economista con maestrías y estudios doctorales, especialista en mercados digitales, efectos de red, Big Data, algoritmos. Su experiencia también incluye el IFT, el CONSAR, la Secretaría de Hacienda, dándole una visión intersectorial única. Aide Soledad Aragón Martínez, socióloga con doctorado en Ciencia Social por el Colmex, fue secretaria de Trabajo y Fomento del Empleo de la Ciudad de México del 2018 al 2021, donde impulsó políticas de trabajo digno reconocidas por la OIT y también por la Unión Europea. Concluyo, finalmente, Ricardo Salgado, abogado con amplia experiencia en el servicio
Servicio Público, fue titular de la autoridad investigadora de la IFT del 2014 al 2017. Óscar Alejandro Gómez Romero, un joven de una amplia trayectoria a favor del servicio público. La realidad es que los 5 perfiles son de primera, no hay mucho que buscarle para poder conocer su amplia trayectoria, y estoy convencido que con nuestro voto a favor de este dictamen, hoy no solo ratificamos a 5 personas que nos envía la titular del Ejecutivo, sino que construimos una institución que marcará el rumbo de la política antimonopolio en México en las próximas décadas. Por eso es una oportunidad de consolidar una autoridad moderna, técnica, independiente y efectiva. Por todo lo anterior, compañeras y compañeros, les invito a votar a favor del dictamen. Votemos con la convicción de que estamos construyendo un México en el que la prosperidad compartida es una realidad. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, senador. Quisiera aprovechar para hacerles un comentario, compañeras y compañeros. En el marco de la celebración del Día de la Nación Pluricultural, contamos con la expoventa artesanal de mujeres indígenas chiapanecas en el patio del federalismo de esta Cámara de Senadores, por lo que la senadora Edith López Hernández, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, invita a todas y todos ustedes, así como a todo el personal del Senado, que puedan recorrer la exposición y apoyar a las y los artesanos cuyos productos son hechos con las manos y con el corazón. Muchas gracias por la invitación, senadora Edith, y están ya todas y todos ustedes enterados en este Día de la Nación Pluricultural. Ahora continuamos con la discusión en lo general, por lo que se le concede el uso de la palabra al senador Miguel Ángel Riquelme Solís, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en contra hasta por 5 minutos. Con su venia, senadora presidenta, hoy hago uso de la voz para referirme a este dictamen que consolida la vigencia de la mal reforma antimonopolio, aprobada ciertamente por el oficialismo. Lejos de abrir espacios a la competencia y al desarrollo, hoy concentra aún más el poder económico en el Estado, desalienta la inversión productiva y castiga la innovación que tanto necesita nuestro país. La reforma, que por cierto las y los senadores del PRI votamos en contra, ha sido un golpe directo al mercado, a las empresas que generan empleo y especialmente a los consumidores. No fue un ajuste menor ni una mejora técnica, sino un engañoso intento disfrazado de simplificación administrativa que en realidad desmanteló a la Comisión Federal de Competencia Económica y que gracias a su autonomía y rigor técnico fue por años uno de los pilares más sólidos de la competencia económica en nuestro país. Gracias a que la competitividad del país estuvo regulada por un órgano verdaderamente autónomo como la Comisión Federal de Competencia Económica, este organismo autónomo, de acuerdo con análisis del Banco Mundial, estimaron que casi medio punto del crecimiento del PIB per cápita y puede atribuirse directamente a las sanciones y acciones correctivas que realizó este organismo independiente. Su independencia, libre de presiones políticas o intereses particulares, le permitieron investigar sectores que representan el 40% del PIB nacional, que en los últimos 25 años, investigaciones que han sido reconocidas por su solidez técnica y calificación alta a nivel internacional. Estos resultados son prueba de que un órgano autónomo y técnico es indispensable para garantizar mercados competitivos, evitar abusos de poder económico y proteger el bolsillo de los consumidores. Por ello, esta reforma antimonopólica, al eliminar su autonomía y crear la Comisión Nacional Antimonopolio como un organismo público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Economía, ha sido un golpe no solo institucional, sino económico y social. Y es que el nuevo andamiaje de la Comisión Nacional
de antimonopolios y las facultades otorgadas a sus integrantes cambió la imparcialidad técnica por la discrecionalidad y el equilibrio del mercado por el control político. Lo anterior pone en riesgo la imparcialidad, la independencia y transparencia que deben regir toda política de competencia, por lo que lejos de fortalecer la rectoría económica del Estado, las debilita los contrapesos y abre la puerta a la corrupción. Hoy discutimos un dictamen que presenta aspirantes a integrar esta nueva comisión. No podemos acompañar este proceso por una razón de congruencia y de responsabilidad. No existen garantías de independencia ni de imparcialidad. ¿Cómo confiar en decisiones libres cuando la nueva comisión estará subordinada al secretario de Economía y, en última instancia, a la Presidencia de la República? Además, la eliminación de filtros técnicos y la reducción de plazos de investigación solo facilitarán la impunidad de los monopolios y elimina la posibilidad de un verdadero contrapeso frente a los abusos del poder económico y político. No es un asunto menor, es un retroceso que reproduce el control político en un espacio que debería ser de autonomía técnica y de equilibrio institucional. México necesita reguladores independientes, no oficinas subordinadas al poder. Por ello, las y los senadores del PRI votaremos en contra. Aclaro que el sentido de nuestro voto no es nada personal con los aspirantes. Lo hacemos con responsabilidad y visión de Estado, porque creemos en la transparencia, en los contrapesos, en la autonomía regulatoria como pilares de nuestro desarrollo. Defender la competencia es defender la libertad económica, la innovación y el bienestar de millones de mexicanos que merecen un país donde nadie, ni el gobierno, ni los monopolios, decidan por encima del interés público. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, senador. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor hasta por 5 minutos. Compañeras senadoras y senadores, esta soberanía ejerce una de las funciones más trascendentes del marco del equilibrio constitucional que los poderes otorga y confiere. Ratificar a las personas propuestas por el titular del Poder Ejecutivo Federal para integrarlo en el Pleno que es el Pleno del Senado de la República, como lo es la Comisión Nacional Antimonopolio, organismo estratégico para el desarrollo económico, la justicia social y el fortalecimiento institucional del Estado mexicano. Esta propuesta proviene directamente de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien con visión de Estado ha impulsado una transformación profunda de la política de competencia en nuestro país, con la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio. México da un paso firme hacia la construcción de mercados más justos, dinámicos y equilibrados, que promuevan la innovación, fortalezcan la inversión y garanticen beneficios tangibles para las familias mexicanas. La Comisión Nacional Antimonopolio es un pilar de proyecto de transformación nacional encabezado por nuestra presidenta, quien ha puesto en el centro de las decisiones públicas la lucha contra los monopolios, la eliminación de prácticas anticompetitivas y la creación de un entorno económico que favorezca a las y los consumidores. Esta comisión presenta además la consolidación del Estado que fomenta la competencia con criterios técnicos y que protege los sectores estratégicos con independencia e institucionalidad. El Senado le corresponde hoy ejercer con responsabilidad su facultad de ratificación, como lo establece el artículo 28 constitucional. Esta atribución garantiza posiciones tan relevantes y cuenta con la experiencia, la probidad,
el conocimiento técnico y el compromiso con el interés público que la nación demanda. Así fueron presentados ante la Comisión de Economía cada una de las propuestas por nuestra presidenta y también se analizaron sus aspectos como es la propuesta en sí, pero también la experiencia y la capacidad de cada una y cada uno de ellos. Las y los candidatos han demostrado en sus trayectorias un profundo conocimiento de las dinámicas del mercado, del derecho económico y de los instrumentos regulatorios que requiere nuestro país. Su incorporación al Pleno de la Comisión fortalecerá su autonomía técnica, dotará la legitimidad y sus decisiones y asegurará que el Estado mexicano cuente con un árbitro sólido, confiable y eficaz en materia de competencia. Votar a favor de esta ratificación es consecuencia de respaldar el proyecto de nación impulsado por nuestra presidenta. Es fortalecer el marco institucional que garantiza la justicia, una justicia económica y en cumplimiento a nuestro deber constitucional de velar por el interés general. Porque una economía libre, competitiva, justa, no solo es la condición para el desarrollo, también es una expresión concreta de la transformación profunda que vive nuestro país. Por eso es que nos caracteriza a nivel internacional esta plataforma política en materia de economía y que encabeza nuestra máxima líder en el Poder Ejecutivo, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sigamos poniendo en alto a México, sigamos siendo vanguardia y sigamos consolidando la economía del país, porque eso también viene y da resultados en el bienestar económico y el desarrollo de las y los mexicanos. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias, senadora Juanita, y más por el respeto al tiempo. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidenta. Adelante, senadora. Compañeros y compañeras senadores, el día de hoy nos encontramos discutiendo un dictamen correspondiente de las personas designadas por el titular del Poder Ejecutivo como personas comisionadas del Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio. La fracción quinta del artículo 13 bis de la Ley Federal de la Competencia de Economía señala que los aspirantes a comisionados deberán por lo menos tener desempeñado 8 años en actividades profesionales en el servicio público o académicas relacionadas con materias afines a las de competencia económica. Es relevante mencionar que de los 5 aspirantes comisionados para conformar la Comisión Nacional Antimonopolio, solo 4 cumplen con el requisito de haber laborado en una entidad relacionada directamente con la competencia económica. Pero llama mucho la atención el caso de la licenciada Aide Soledad Aragón Martínez, propuesta por la titular del Ejecutivo, siendo que es la única que no cumple con parte de los requisitos. Cabe mencionar que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votó en contra de la reforma constitucional que eliminó los órganos autónomos, siendo una de las razones más importantes de ese voto en contra la eliminación de la COFESE como órgano constitucional autónomo. Cabe resaltar que la nueva Comisión Nacional Antimonopolio es un organismo público descentralizado que pertenece directamente al Poder Ejecutivo y que se encuentra adscrita a la Secretaría de Economía. Queremos aclarar que no todos los perfiles de los candidatos son observados, pues cabe destacar la gran trayectoria de la licenciada Andrea Marván Saltiel, quien actualmente es la comisionada presidenta de la COFESE,
y cuya experiencia se remonta desde el año 2012. Sin embargo, no podemos acompañar lo que representa un gran atentado a nuestro sistema de gobierno, pues es como avalar que coincidimos con la desaparición de los órganos constitucionales, autónomos que han llevado a cabo de manera sistemática al grupo en el poder, pues lo menos que desean son mecanismos de contrapesos. Su objetivo está focalizado en el control total de la regulación en materia de competencia económica, sin importarles la incertidumbre y la desconfianza de los agentes económicos. Ante el posible uso discrecional de este poder por parte de la autoridad, más aún cuando de origen se genera un precedente sobre la duda legal en el nombramiento de una propuesta que no cumple con un mínimo requerido con la propia Ley Federal de la Competencia Económica. Por otra parte, no hay que pasar por alto que hoy por hoy la Comisión Antimonopolio, al depender de la Secretaría de Economía, difícilmente tendrá autonomía de gestión, pues estará subordinada a las decisiones de esa dependencia. Que quede claro que en Acción Nacional estamos a favor de garantizar la libre competencia económica para que los consumidores accedan a los bienes y servicios en las mejores condiciones de calidad y precio, sin afectar su economía, pero no nos prestaremos a simulaciones y menos aún aprobaremos cargos que probablemente tendrán la consigna de dirigir y regular la competencia económica del país a modo. Por lo antes mencionado, las y las senadores del PAN de Acción Nacional votaremos en contra del presente dictamen porque no avalaremos la imposición de la titular del Ejecutivo Federal para la designación de personas comisionadas a modo que solo buscan salvaguardar intereses personales o de minorías frente a los intereses generales que puedan afectar directamente la regulación económica. Es cuanto. Muchas gracias, senadora, por su participación. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Francisco Daniel Barreda Pavón de Movimiento Ciudadano para hablar a favor hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, desde Movimiento Ciudadano reconocemos la importancia de contar con instituciones sólidas, técnicas e independientes que garanticen la libre competencia en México. La competencia económica no es un tema burocrático, es lo que asegura precios justos, mercados abiertos y empleos de calidad. Sin embargo, nunca compartiremos la decisión de haber extinguido la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, una institución que durante más de una década demostró que la autonomía constitucional sí genera resultados, operando con independencia, rigor técnico y eficacia, logrando beneficios económicos, además de abrir sectores estratégicos y proteger a las y los consumidores frente a prácticas monopólicas. Su legado no puede ni debe olvidarse. La nueva Comisión Nacional Antimonopolio representa una etapa distinta. Ahora es un organismo sectorizado a la Secretaría de Economía y sin autonomía constitucional, lo que implica menor independencia frente al Ejecutivo. Además, sus integrantes podrán ser nombrados y removidos por el presidente con ratificación del Senado, y la CNA ya no podrá emitir opiniones públicas de oficio, sino únicamente a solicitud del Ejecutivo. Desde Movimiento Ciudadano lo decimos con claridad, nos preocupa que este nuevo modelo debilite los contrapesos y abra la puerta a la politización de las decisiones en materia de competencia económica. Dicho esto,
También reconocemos la calidad de los perfiles propuestos para integrar el Pleno. Varias de las personas designadas formaron parte de la COFESE y cuentan con trayectorias sólidas en análisis económico, derecho de la competencia y mejora regulatoria. Confiamos en su capacidad técnica y ética, pero seremos una oposición responsable y vigilante. Del desempeño de la comisión dependerá que México conserve una política de competencia sólida, transparente y enfocada en el bienestar de la sociedad. Además, su actuación será clave para garantizar el cumplimiento de los compromisos del TEMEC, aspecto fundamental para la revisión de este acuerdo en 2026. En Movimiento Ciudadano reiteramos nuestra posición. No estuvimos de acuerdo con la desaparición de la COFESE ni con la pérdida de su autonomía, pero reconocemos y respaldamos a las y los nuevos comisionados, confiando en que su labor esté guiada por la técnica, por la independencia y el interés público. México necesita una autoridad que defienda la competencia real, que promueva la innovación y que genere resultados visibles, mejores precios, más empleos y mayor bienestar. Por la competencia económica no es un solo tema de mercado, es una herramienta de justicia social y un desarrollo para el país. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador, igual por su uso tan eficiente del tiempo. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polensky-Gurwitz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para hablar a favor hasta por 5 minutos. A todo el pueblo de México, quiero compartir con ustedes que la Comisión Nacional Antimonopolios representa una nueva visión en la política económica del país. Muchos se niegan a aceptar que estamos en un cambio absoluto en nuestro país. Hoy se trata de tener visión social, tener formación técnica muy importante, pero también un compromiso social indispensable. La Presidenta de la República mandó 5 perfiles extraordinarios, probados, con de verdad una magnífica currícula. Ahora, con esta nueva comisión, se eliminaron duplicidades, se fortalecieron las capacidades de investigación y se aumentaron las multas, se aumentaron las sanciones, colocando bajo una sola autoridad la facultad de combatir prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas y dominaciones abusivas. Como su creación es parte de un compromiso de la Cuarta Transformación con un Estado fuerte, capaz de enfrentar los abusos del poder económico y de garantizar que la competencia sirva al pueblo, no a los que más tienen. Se nos dijo por mucho tiempo que menos Estado significaba mayor desarrollo y mejores resultados. Sí, a lo mejor se hablaba de tener menos burocracia, pero nos llevaron a estados a un gobierno famélico, a un gobierno que dejó de gobernar para que gobernaran los intereses de otros tantos. Los monopolios intocables, disfrazados de competencia, distorsionaron los mercados, encarecieron los bienes y servicios y concentraron el poder económico en muy pocas manos. Las designaciones que hoy se someten a ratificación son parte de una nueva visión. Quiero dejar claro que cumplimos perfectamente bien con el artículo 21 del TEMEC, porque dicen que se desaparecieron tantos órganos, supuestamente,
Pero este artículo 21 solo plantea la creación de un órgano. Lo que pasa es que en el pasado, con esa excusa, inventaron demasiados. Y ahora tenemos no solo un órgano, tenemos los órganos que México necesita. Cumplimos perfectamente bien con el TEMEC. No se trata solo de nombramientos administrativos, se trata de poner al frente a perfiles con trayectoria técnica y con compromiso público. Las personas propuestas por la Presidenta de la República cumplen con los requisitos legales y éticos establecidos. Destacan sus trayectorias sólidas en competencia económica, regulación, derecho y análisis de mercados, tanto en el servicio público como en la academia. Cada una aporta experiencias probadas a la defensa de la competencia y de la transparencia. Nuestro gobierno ha dejado claro que el crecimiento económico no puede seguir basándose en la simulación del libre mercado. La verdadera competencia debe servir al pueblo, no a los monopolios. Con la Comisión Nacional Antimonopolio, el Estado vuelve a estar al servicio, vuelve a ser árbitro, garante y protector del interés nacional. Hemos recibido a gente valiosísima como Andrea Marván Saltiel, que está al frente de organizaciones internacionales, de una red de competencia internacional que nos pone en ejemplo a nivel mundial. Hoy México es ejemplo a nivel internacional. Óscar Gómez Romero, un joven con mucha visión y compromiso social, que habla de plantear lenguaje claro y resultados palpables para el pueblo, eliminar barreras con visión de apoyo al consumidor, impacto social directo y modernizar las plataformas flexibles. Todos ellos hablaron también de las compras del gobierno y hay que poner atención porque las compras de gobierno son todo un tema. Se le compra a grandes empresas que contratan o subcontratan a empresas pequeñas y luego no le pagan a las empresas pequeñas y le echan la culpa a las dependencias de gobierno. Hay que ver esto con claridad. También queremos ver que se cumpla de verdad con un apoyo, y ellos han planteado el apoyo a la innovación. Ricardo Salgado ha trabajado en varios órganos autónomos y organismos descentralizados, lo que le da una visión muy amplia desde múltiples ángulos. Aide Aragón Martínez ha sido representante en la OIT, tiene una solvencia técnica y además le preocupa un tema importantísimo, la movilidad social, la preocupación por la visión de construir un país más justo, y además fue secretaria del Trabajo, de verdad extraordinario perfil. Ana María Recendis Mora habla de mejorar los canales de comunicación. Este dictamen consolida una visión de soberanía económica. Es un instrumento de justicia económica que permitirá que la prosperidad se distribuya de manera justa. El Partido del Trabajo respalda y ratifica que con esta visión vamos a avanzar hacia una economía transparente y al servicio del pueblo. Defender la competencia no es defender el mercado por el mercado mismo, es defender el derecho de los mexicanos y las mexicanas a precios justos, a servicios accesibles, a oportunidades de igualdad para todos. Con la ratificación de esta designación, reafirmamos un principio esencial de nuestro movimiento. En la economía nacional, primero el pueblo y el bienestar de México. Es cuanto, querida Presidenta. Gracias, senadora. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Emanuel Reyes Carmona para hechos. Tiene 2 minutos. No acabó con los 12 minutos que le... Muchas gracias, Presidenta. Miren, nada más para precisar en relación al perfil de la ciudadana, la doctora Soledad Aragón Martínez,
Ella acredita una sólida trayectoria en el servicio público de más de 20 años de experiencia en la formulación, implementación y evaluación de políticas laborales, así como en el análisis sociológico y económico de los mercados del trabajo. Su conocimiento profundo sobre el funcionamiento de los mercados laborales, donde interactúan empresas, trabajadores, consumidores, le permite comprender las dinámicas de competencia desde una perspectiva integral, centrada en los agentes económicos y también en sus incentivos. Esta experiencia resulta particularmente valiosa para el análisis de sectores en los que las condiciones de competencia inciden directamente en la generación de empleo, la productividad y el bienestar de las familias. Asimismo, su formación de socióloga y derecho laboral le proporciona herramientas para evaluar los efectos estructurales de las concentraciones económicas y de las prácticas monopólicas sobre la movilidad social. Lo digo todo esto porque es importante resaltar que los 5 perfiles son de primera. De verdad, una felicitación para nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que lejos de designaciones políticas fueron designaciones técnicas, los mejores perfiles. Por eso yo quiero reconocer a Movimiento Ciudadano, porque es cierto que Movimiento Ciudadano es una oposición, pero también es una oposición responsable, y ellas y ellos valoraron cada uno de los currículos aquí planteados, y me parece muy importante decir que en lo general este dictamen contiene el trabajo multidisciplinario estricto de una comisión que hizo un análisis profundo, donde por cierto el PAN estuvo ausente. Entonces vamos dándole hacia adelante, ojalá que valoraran el amplio trabajo, la trayectoria académica de cada uno de los perfiles que el día de hoy están dispuestos a sumarse, a alinearse también a los planes estratégicos de este país en materia económica, y sobre todo ante los retos económicos que hoy nuestro país juega de frente a la relación diplomática y comercial con nuestro principal socio, Estados Unidos. Enhorabuena, felicidades presidenta Claudia Sheinbaum, y felicidades a todas, a todos quienes el día de hoy votarán a favor de la designación de estas 5 personas que pasarán a formar parte de esta comisión. Muchas gracias. En virtud de no haber personas oradoras, pasaremos a votar de manera económica el dictamen, por lo que se refiere a los resolutivos 6º y 7º. Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueban. Procedo, presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los resolutivos referidos del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobados los resolutivos 6º y 7º del dictamen, presidenta. Están aprobados los resolutivos 6º y 7º del dictamen. Procedemos a la votación nominal de los resolutivos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º que se refieren a la ratificación de los nombramientos de las personas propuestas. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del dictamen en términos del artículo 243 del reglamento del Senado.
Informo a esta honorable asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación, por lo que les pedimos a los senadores y senadoras que falten por registrar su voto, que nos ayuden. El sistema sigue abierto. Sí, senador Cruz, ¿con qué objeto? Para hacer un anuncio muy importante aquí en el Pleno, que tiene que ver con la protección de la salud, para que no haya mayor problema. Sí, lo que sucede es que estamos en votación, pero si es un anuncio rápido, rápido y muy rápido. Y urgente, ¿verdad? El sistema de vacunación del país se ha aperturado para proteger con prioridad los 5 estados vulnerados por las contingencias. Pero eso no quiere decir que todos los mexicanos, 50 millones de mexicanos, vamos a ser protegidos contra la influenza, contra el neumococo y contra el COVID. Las 3 vacunas para todo el Senado y los senadores y senadoras van a estar disponibles a partir del lunes para quien guste, y vamos a estar haciendo la promoción constantemente. Muchas gracias. Muchas gracias por el anuncio. Entonces ya tienen la información para quien quiera vacunarse. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador por emitir su voto. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Presidenta, de un total de 97 votos, 69 son a favor, 28 en contra y 0 abstenciones. Aprobado el dictamen. En consecuencia, se ratifican los nombramientos expedidos por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de las personas ciudadanas. Andrea Marván Saltiel por un periodo de 3 años. Ana María Recendis Mora por un periodo de 4 años. Óscar Alejandro Gómez Romero por un periodo de 5 años. Ricardo Salgado Perrillat por un periodo de 6 años. Y Aide Soledad Aragón Martínez por un periodo de 7 años. Como comisionadas y comisionados del Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio. Comuníquese. En el salón contiguo a este recinto se encuentran las personas a las que acaba de ratificarse su nombramiento, por lo que solicito a las personas senadoras Emanuel Reyes Carmona, Juanita Guerra Mena, Eugenio Segura Vázquez, Miguel Pavel Jarero Velázquez, Marta Lucía Michel Camarena y Karina Isabel Ruiz, les inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y les acompañen durante su acto de protesta.
Senadoras y senadores, les pedimos de favor ponerse de pie. Ciudadanas y ciudadanos, Andrea Marván Saltiel, Ana María Recendis Mora, Óscar Alejandro Gómez Romero, Ricardo Salgado Berrillat y Aide Soledad Aragón Martínez, les informo que el Senado de la República ha ratificado el nombramiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a su favor como comisionadas y comisionados del Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio. En consecuencia, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades, señoras y señores comisionados. A nombre del Senado de la República, les deseo éxito en su encargo. Les invito a acercarse a esta mesa directiva para recibir la constancia de su nombramiento.